Esto debería ser una manguera flexible. Mirá qué flexible que es. ¡Ay, la con! Ay, bueno, por lo menos así puedo sacar la muestra para cambiarla. Esto debería ser una goma. Esto no debería pasar. Si estuviera en buen estado, claro. Ahí, bajamos. Las mangueras. Y bueno, sí, ahora termino y voy. ¿Viste? Tenemos el conjunto del flotante. Está hermoso esto acá adentro. Ahora vamos a tener que hacer unas comprobaciones para ver si esto está indicando bien. El problema que yo tenía con esta unidad era que normalmente siempre indicaba reserva o tanque vacío, así tuviera más o menos litros. Y recién me empezaba a marcar cuando tenía mucha cantidad de combustible. Como vemos, hay una gran corrosión en la parte inferior y también en los terminales, así que lo voy a tener que desarmar. Vamos a tener que sacar estas trabas laterales para poder levantar el potenciómetro que está acá adentro y ver cuál es su estado. Pero el resto del equipo parece bastante bueno, incluso el filtro de la toma que se encuentra acá abajo, que en general suele estar mucho más obstruido. Bueno, también vemos que hay corrosión acá en la parte inferior de los terminales. Si no me equivoco, este tiene que ser el flotante original de fábrica. Como podemos ver, hay un nivel importante de corrosión. Esta es la toma masa o tierra. Básicamente tenemos 3 cables. Uno que va a venir al flotante, que es este rojo. Otro que va a ir a este pequeño flotante que hay acá abajo. Esto supongo que es para la luz de reserva. En cuanto esto llega a un cierto nivel, seguro se debe poner a masa. Entonces indicar que se llegó a la reserva del tanque. Bueno, y acá tenemos una resistencia. A medida que esto se va moviendo, va variando la resistencia que tenemos acá adentro y le va indicando al tablero la cantidad de combustible que queda restante. Como se puede ver, acá hay una corrosión bastante importante. Esto debería ser todo cobreado.
Entonces ahí se ve cómo está saliendo. Bien, tenemos el tester, lo ponemos para medir continuidad. En este caso vamos a medir el interruptor de la reserva. En el caso de que funcione correctamente, ahora que el flotante, adentro tiene un pequeño flotante que cuando está en la parte inferior cierra el circuito y hace que la luz se encienda. Así que ahora que el flotante está arriba, el circuito debería estar abierto. Así que tomamos señal de masa y la señal en el otro lado y nos indica que el circuito está abierto. Eso quiere decir que la resistencia es infinita. Ahora lo vamos a bajar. Conectamos a masa y ahora al otro terminal. Y ahí el tester nos está indicando que estaría en reserva, así que está funcionando correctamente. Ahora deberíamos medir entre... Acá tenemos varios terminales. El cable rojo es el que debería venir a la resistencia. En este momento yo lo separé para después volverlo a soldar y poder sacar la resistencia, limpiar todo, cosa que ya hice. Ahora esto debería estar conectado ahí y esto debería indicar resistencia, y cuando yo muevo el flotante debería empezar a indicar algo. Voy a tener que ver si el contacto está haciendo correctamente su trabajo, porque esto debería variar lentamente. Si bien parece ahí que está funcionando en la parte baja, tenemos casi 400 ohms. En la parte superior, a medida que estoy moviendo, ahora se pierde el foco. Yo muevo el flotante, la parte superior tiende a ir a 0, quedan 100 ohms, ahí ya está a tope. Parece que la resistencia funciona correctamente, pero no está haciendo suficiente presión, así que lo voy a acomodar eso ahí adentro y volver a probar.